Saludos, bienvenidos a Tiempo de Tertulia, un espacio multidifusión para España e Iberoamérica. Hoy nos vamos a acercar a una figura histórica. Para algunos un genio de la estrategia militar, para otros un déspota revolucionario capaz de autoproclamarse emperador. Sin duda, Napoleón Bonaparte no deja indiferente a nadie y sigue siendo objetivo de numerosos estudios. Y si no, escuchen a nuestros contertulios de hoy. Les presento a Enrique Santos. Enrique, bienvenido. Gracias. Él es músico, compositor, artista y forma, junto con Miguel Molloy, ¿qué tal? Bienvenido también, una asociación cultural llamada La Tercera Puerta. Miguel Molloy también es compositor y músico y nos va a desvelar algunas de las facetas de Napoleón relacionadas con su vida personal. Carlos Canales es director de la revista Ristre Napoleónico, bienvenido. José Luis Blanco Quiñones es periodista, biógrafo de Lord Byron, ¿qué tal? Muy bien. Le damos también la bienvenida, por último, a Fernando Martínez Lainez, periodista y escritor, colaborador habitual de Historia y Vida. ¿Qué tal, Fernando? Pues bien, muchas gracias. ¿Es verdad, entonces, que Napoleón tiene fans, podríamos decir, Enrique? Bueno, pues, visto lo visto, sí. Después de tanto tiempo, creemos que es una persona absolutamente vigente y hay seguidores, estudiosos del tema de Napoleón, webs, etcétera, etcétera. En este caso, a ti te hemos traído un poco para que nos desveles algunas de sus facetas más íntimas, entre comillas, ¿no? Vamos a hablar de música. Creo que a Napoleón le gustaba la ópera. Sí, le gustaba la ópera. Le gustaba, fundamentalmente, la ópera. Fue defensor en general de las artes y ciertamente sobre la ópera había compositores como Gluck, Meul, etcétera, etcétera, ¿no? No era un gran aficionado a la música en general, pero en cuanto a la ópera sí, y defensor de diferentes artes, podríamos decir que a su manera fue un mecenas. Miguel era un hombre, además, que leía, y de hecho, bueno, también fue al colegio, uno de sus profesores dijo que llegaría lejos, ¿no? Que llegaría donde se lo propusiera. Sí, bueno, ya él cuando estaba en la academia militar, cuando era joven, pues allí se le imponía una disciplina hacia la carrera militar, pero también tenían que instruirse de otra manera, ¿no? Y él ya entonces, bueno, pues empezaba a leer sobre todo biografías de personajes también históricos, ¿no? Que es lo que más le interesaba. Pero en realidad tampoco era un lector, como en el caso de la música, no era un lector apasionado, ni dedicaba todo su tiempo a eso, ¿no? Porque él tenía... Su tiempo lo derivaba a otras cuestiones, ¿no? De Estado. Pero sí se puede decir que era un hombre instruido. Ristre Napoleónico es una revista bimensual. Hay gente que compra una revista dedicada exclusivamente a Napoleón. Entonces, sí, hablábamos de un club de fans. Miles de personas. Se distribuyen en kioscos, de manera normal. Sí, Napoleón es una figura para la historia de Europa muy importante. Y además es curioso porque ahora que se camina de nuevo a un modelo de Unión Europea muy diferente a lo que planteaba Napoleón, pues la verdad es que no deja de ser una figura interesante, pero como lo podría ser, aunque hay más lejanía en el tiempo, pues no sé, Carlos V o Julio César, o cualquiera de los que han sido figuras señeras de la historia europea. Lo que llama la atención de Napoleón, y lo que es más interesante, es que Napoleón era al mismo tiempo una persona aparentemente antigua, se autotitula emperador, y al mismo tiempo muy moderno. Lo que él intenta exportar son las ideas de la Revolución Francesa, de igualdad, fraternidad, es decir, opone de manifiesto o defiende unas ideas que aparentemente contrapuestas a lo que él mismo representa para sus enemigos, es decir, un déspota tiránico que va a acabar con la libertad de los pueblos. Es una forma muy curiosa de acercarse a su historia que permite cogerlo por donde tú quieras, es decir, desde la figura humana, que han señalado ya algo. Napoleón sí, es verdad, sí era una persona instruida, era un gran matemático, por ejemplo, él es artillero ante todo, él era un gran especialista en las matemáticas de su tiempo, era un admirador de Laplace y de otros matemáticos de su época. Al mismo tiempo es una persona que conoce muy bien la política, obviamente, de la Europa de la época y sobre todo de Francia, y él tiene un plan para Europa, un plan que forja con el tiempo, es decir, no es inmediato. Hay una especie de proceso muy largo en el cual él va cambiando sus ideas y las va adaptando, no solo a sus circunstancias, sino a lo que él percibe como posible, que es algo muy interesante porque eso sí que afecta de lleno a España. Hemos hablado de que muchos le consideran un genio de la estrategia. Era un hombre que planeaba delante de un mapa, como nos podemos imaginar todos en las películas,
cómo tenía que dirigir sus ejércitos para vencer? Muy detallista. Yo creo que el éxito de las batallas de Napoleón fue la programación metódica, el detalle, el nunca menospreciar al enemigo, aunque sí es cierto que él se consideraba muy superior a los demás. Nunca tuvo miedo de encontrarse un enemigo superior. De hecho, incluso la última batalla, Wellington despreciaba un poco su categoría como de gran general. Bueno, yo creo que la coronación de Napoleón para mucha gente fue un palo, que diríamos ahora, un palo desde el punto de vista de que se les vino un poco abajo la imagen esta del héroe desprendido que luchaba por los ideales republicanos y todo esto, ¿no? Ahí, tanto es así que, por ejemplo, recientemente incluso el presidente de la República Francesa actual pues se ha desmarcado de las ceremonias estas de la coronación, porque evidentemente eso, digamos, choca con lo que pudieran ser los ideales republicanos reales, ¿no? Evidencia, por otra parte, que Napoleón, pues como muchos otros caudillos, digamos, históricos, pues en el fondo era un hombre que lo que le gustaba era mandar y que era un gran ambicioso también, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es otra paradoja, es decir, un personaje que arrasa Europa en pro de unos ideales revolucionarios, tal, que termina autoproclamándose emperador, que es mucho más que rey, ¿no? Y además termina haciendo de ese imperio un imperio hereditario, o sea, que le quería que fuera su hijo después el que le sucediera, y llega hasta el extremo de que si no tiene hijos, prevé que se quedaría para alguno de sus hermanos, para alguno de sus parientes y tal. Ahí entra el componente familiar Bonaparte, no Napoleón, el componente familiar Bonaparte, que es el componente corso, que bueno, que sería un matiz interesante destacar, y hasta qué punto Napoleón puede ser considerado un típico representante de Francia. Yo creo que para nada, ¿no? De hecho, los corsos todavía ahora pues, casi no se consideran ni franceses. En aquella época que acababan de ser integrados en Francia hacía unos cuantos años, cuando Napoleón entra en el ejército, pues los corsos eran un mundo aparte de Francia, no tenía... Bueno, pues todo esto son matices curiosos que yo creo que definen mucho de la personalidad del personaje, en este caso napoleónica, ¿no? No, que le influyeron mucho, ¿no? A lo mejor en su vida, ¿no? Claro, a lo mejor claro. No sentirse ni muy francés ni italiano. Esa obsesión familiar, por ejemplo, que Napoleón tiene y que se evidencia a lo largo de toda su carrera, esa de protección a los hermanos, esa protección a las hermanas, el tener a la madre allí, a la mamá en primer plano siempre. Y todo los eso. colocaba todos, además, Claro, ¿no? pues Los dejó colocados. Eso es absolutamente de película del Padrino, ¿no? Sí, pero también se culpó de eso muchas Claro, veces. Es verdad, centro de Europa como cuando la mafia se reparte los restaurantes en Chicago, exactamente igual. Bueno, tú esta zona, este barrio, y yo eso hace exactamente lo mismo. Eso le condenó para siempre a la enemistad, por ejemplo, es lo que destruye cualquier atisbo de popularidad que hubiera tenido entre los liberales ingleses, es ese comportamiento de apoyo a su familia, de repartir su Europa como si fuera un pastel para poner a un hermano o a un cuñado, es decir, como podría ser el caso de Murat en Nápoles. Y la verdad es que eso le hace polvo desde el punto de vista propagandístico, al igual que proclamarse emperador, porque entonces ya es muy discutible el que haya algún motivo altruista que mueva a los franceses a hacer eso. Por cierto, es interesante porque él sí se consideraba francés. Bueno, Napoleón nace francés por un año, por unos meses. Es decir, Córcega se incorpora a Francia en 1768, él nace el año siguiente. Su madre tenía una buena relación con Paoli, con el líder de la resistencia corsa contra los franceses. Él, sin embargo, se educa en un colegio militar francés, se educa como francés y él se siente francés siempre. Pero, sin embargo, su comportamiento cuando empieza a colocar hermanos en los tronos, es claramente corso. Y otras cosas, otros detalles más que son muy interesantes, como cuando algunos rasgos de su política o de la forma en que trata a sus enemigos son puramente bueno, de familia poderosa de las montañas de Córcega, exactamente igual. En algunos casos se le puede llevar a la ruina, por ejemplo, el desprecio tan terrible que siente hacia el ejército inglés y hacia España como país, que le hace darlos la espalda y dejar un frente abierto que a la larga sería su ruina. Sí, no creyó nunca que se le podía derrotar ahí. Los consideraba inferiores. Pero volviendo a lo que tú has dicho de los liberales ingleses, yo creo en aquella época que los medios de comunicación no estaban tan desarrollados como en esta, lógicamente, no llegaban las informaciones tan puntuales y sobre todo tan digamos concretas. Ellos posiblemente no sabían lo que se gestaba cuando se iba a coronar emperador. Sin embargo, toda la juventud inglesa
amaba profundamente, quizá porque el germen de la revolución también está prendida en la juventud en sí misma, ¿no? En contraposición con el poder establecido. Pero sí hay un cambio total en el momento que él se nombra emperador, ahí todos caen muchos, Lord Byron escribe, después de haber escrito La estrella de Napoleón, escribe una despedida, como diciendo se nos ha caído el mito, porque ya se ha coronado, pues igual que el mismo error que cometió Julio César, ¿no? Años atrás. El mismo Beethoven, que le había dedicado la heroica, y a partir de ahí abomina y a partir de ahí dice que esa dedicatoria la borra y muere echando peste de Napoleón, el mismo Beethoven, a partir de la coronación. Todo o sea, esto, Beethoven, que Napoleón a lo mejor lo hubiéramos visto de otra manera o la historia le hubiera juzgado de otra manera si no se hubiera autoproclamado emperador, ¿no? Sí, pero claro... Es que era complicado, porque por otro lado, no solamente su familia se ve beneficiada enormemente del imperio y de la extensión del imperio napoleónico, sino, por ejemplo, toda su cohorte de generales. Todos reciben títulos, reciben tierra, reciben poder, riqueza. Es decir, hay un montón de gente en Francia, en toda Francia, desde el escalón más bajo de la sociedad hasta el más alto, que sabe que con Napoleón pueden cambiar para siempre su vida y la de sus descendientes. Es decir, si se hace un análisis de los mariscales de Napoleón, pues en un porcentaje muy alto, se vería que representan a todos los estratos de la sociedad. Hay hijos de tenderos, de notarios, de abogados, de médicos, de cualquier cosa. Es decir, es una meritocracia pura por primera vez en Francia. Bueno, eso es uno de los méritos de cualquier revolución, el sentido de que saca a flote gente del pueblo de mucha valía que de otra manera pues no hubieran podido tener ninguna oportunidad. O que ocurre también en la revolución bolchevique. Muchísimos de los grandes generales soviéticos y tal, pues eran tan sacados, eran hijos de obreros y hijos de campesinos, hijos de tal. Claro, entonces es que eso le consigue, sin embargo, un apoyo multitudinario en Francia. Es decir, de hecho, es interesante porque si alguien ve, por ejemplo, la última batalla de las guerras napoleónicas antes del exilio a Elba, que es Toulouse, que se celebra unos días después de que Napoleón haya abdicado, pero no lo saben. Es decir, lo que sorprende, no solo en Toulouse, sino en la resistencia, por ejemplo, en Bayona, que estaba aislada, es que el ejército, pero con todo el pueblo en contra, que está hasta las narices ya de guerra, y con su país invadido, seguía combatiendo por Napoleón totalmente fiel. No se desmontó nunca. Era un héroe para el pueblo. Pero el pueblo se echa un poco atrás, porque está ya también tan hartos del final. Están cansados de muertes, pero los soldados siguen con él hasta el final, todo el tiempo. Es algo asombroso. Lo que comentabas tú antes de empezar el programa del camino desde la costa. La ruta de cuando desembarca de la isla de Elba hacia París, que huye los Borbones por segunda vez. ¿No? Vamos, por segunda, la primera no le dejaron huir, le decapitaron. Por primera vez huyen los Borbones al verle aparecer otra vez por tierra. Balzac hay una cuenta que se ha recorrido por primera vez, un señor ha conquistado un país solamente enseñando su sombrero, ni un solo tiro. Claro, eso al fin y al cabo es popularidad. No cabe la menor duda, ¿no? Que se hizo popular. Y luego, ¿cuáles eran las cualidades que tenía para hacerle meritorio de uno de los mejores estrategas de la historia? ¿Qué cualidad tenía? ¿Pero qué veía venir? ¿Por dónde iban a atacar? No sé. No, la gran aportación de Napoleón desde el punto de vista militar, puesto que la táctica y el armamento no cambia gran cosa, desde los tiempos del siglo XVIII hasta las armas de pistón ya en la primera mitad del XIX, es que Napoleón aporta algo original que nadie entendía y que lo manifiesta principalmente, sobre todo en la campaña de Prusia, que para mí personalmente es la más espectacular, que es el primer militar moderno que concibe como algo eficaz el tiempo. Es decir, él desprecia el espacio, la distancia. Él dice que el espacio se puede recuperar, pero el tiempo nunca. Entonces, es el primer militar que utiliza la velocidad y la rapidez como un arma de guerra. Él, por ejemplo, cuando hace la planificación de la campaña contra Prusia, uno de los ejércitos más poderosos de Europa en su época, al que destroza en solo una treintena de días a caballo y andando, es decir, lo sabe polvo. Simplemente lo que hace es planificar toda la campaña de Prusia en función de la velocidad y el tiempo. De hecho, sus cuerpos de ejército saben que se tienen que reunir en una fecha determinada en un punto. Ese punto es Jena, donde hace picadillo el ejército prusiano. Entonces, para decir, algo totalmente anómalo para su época. Se movía con una enorme rapidez. En España, por ejemplo, cuando él tiene la noticia en Madrid de que el general Sir John Moore y los británicos intentan cortarle la retaguardia en Castilla la Vieja, ordena moverse a todo su ejército tras el paso del Guadarrama en medio de una tormenta de nieve en invierno para cogerle, cazarle y destruirle. Es decir, no llega por poco, es bien conocida luego la historia, pero esa capacidad de moverse con enorme velocidad y de tener un concepto del espacio y del tiempo diferente a la gente de su época le convierte en un enemigo, bueno, no invencible, absolutamente devastador. Es decir, nadie es capaz de ganarle en una batalla de campo abierto hasta muy finales de su época, por ejemplo, Waterloo, cuando realmente ya había perdido en gran parte facultades. Sí, habría que añadir quizá un poco a eso, que estoy totalmente de acuerdo, pero el uso masivo de la artillería, que no se utilizaba
Él la utilizó de una manera masiva, como luego los alemanes en la Segunda Guerra Mundial utilizarían los carros de combate también de una manera masiva y tal. Y luego el gran cuidado por la logística, eso que estábamos diciendo antes, el detalle. Napoleón era un gran detallista desde el punto de vista logístico, ¿no? Y la logística, como es bien sabido, cualquier militar sabe, gana muchas más batallas de las que, o casi todas las batallas, ¿no? Entonces, en ese sentido, él cuidaba mucho todo este aspecto que no se ve, que está detrás de las líneas de batalla, por ejemplo, las líneas de combate, pero que tiene una importancia decisiva. A Napoleón le debemos algo fantástico, que son las latas de conserva. ¿Ah, sí? Las latas de conserva son un concurso convocado en 1810 porque el ejército napoleónico, como todos los de la época, vivían del terreno. Entonces llegó un momento en que en los lugares muy pobres, como decía él en la campaña contra los ingleses en España, él dice algo genial, dice, en España solo tienes dos posibilidades, o te mata el espacio o te mata el hambre, es decir, no tienes dónde elegir. Entonces, él lo convoca un concurso en 1810 para permitir que los alimentos se conserven de alguna manera y, bueno, pues alimentar a soldados en campaña a largas distancias. Y bueno, ganó un tonelero francés que se le ocurrió la idea de hacer botes de hojalata cerrados a presión. Claro, aquello hacía que las comidas duraran mucho porque lo que no sabían en aquel entonces es que estaban pasteurizándolas en realidad, pero no lo conocían. La primera comida que se hizo en lata eran riletes de oca, es decir, unas pequeñas tiras de oca que se guardaban en manteca y pimienta, y eso permitía, claro, a los soldados tener lata, es decir, tener comida y desplazarse con su propia comida sin tener que huir del terreno. Es decir, detalles de ese estilo que han pasado totalmente desapercibidos, por ejemplo, el cuidado por la ropa o por detalles como los zapatos de horma única, diferenciar que los zapatos fueran distintos en el pie derecho que el izquierdo. Tonterías aparentes, pero que sinceramente luego han significado mucho en la historia. O sea, que eso también se lo debemos a Napoleón. No, fue un poco posterior, pero ellos hicieron varios estudios sobre por qué los zapatos podían mejorar para las marchas. Una de las cosas que les ocurría es que realmente eran de horma única, eran iguales. No, realmente se consolidan ya exiliado Napoleón en Santa Elena. Realmente Napoleón se ocupa de muchas cosas, no solamente ese magistral militar, ¿no? Él apenas duerme, realmente. Duerme 3 horas, 2 horas, o no duerme, o 4 horas. Y siempre está dictando, bueno, con el Código Civil, reformas, etcétera, etcétera. Siempre está ocupado en algo. Siempre. No para, es una mente... En algún momento dice que tiene el doble o el triple de capacidad de trabajo que los demás seres mortales. Sí, sin duda. Y que el hombre debe pasar por la Tierra como un meteoro, y de hecho pasó, ¿no? Pero lo que dice esto es cierto. De todas maneras, es la gran cualidad de Napoleón, ¿no? Es la gran cualidad de Napoleón. Es increíble, ¿no? Porque eso, bueno, demuestra ahí una sensibilidad fuera de lo común y probablemente inédita hasta el momento, hay ¿no? muy pocos hombres en la historia ha dado esa capacidad. Bueno, él habla mucho de Julio César, habla mucho de Carlomagno, de Alejandro Magno, como los grandes hombres, y de hecho en el Gran San Bernardo, cuando él cruza los Alpes, ahí están los 3 nombres, Bonaparte, Carlomagno y Alejandro Magno y Aníbal, que han sido los que han pasado el Gran San Bernardo. De todas maneras, me gustaría subrayar que Napoleón siempre ha tenido muy buena prensa en Francia, y los franceses, como bien sabido, históricamente lo venden todo, y lo venden todo muy bien. Con esto quiero decir que cuando uno ve, por ejemplo, un monumento como el de los Inválidos, ¿no? que es un monumento absolutamente megalómano, ¿no? a la memoria de una persona. Un hospital de Turco. Yo creo que si ese monumento se hubiera hecho, por ejemplo, en España, o se hubiera hecho en Alemania, bueno, hubiera habido unas críticas absolutamente feroces, y bueno, ya seguramente incluso la primera revolución que hubiera habido ya lo hubieran incendiado y destruido y tal. Bueno, pues eso en Francia se mantiene, no solamente se mantiene, sino que es el punto de atracción turística, un punto de atracción turística importante en París, y todo el mundo va allí a ver la tumba de Napoleón y tal igual. Esto yo creo que es importante. Es decir, si Napoleón hubiera, en vez de nacer en Francia, hubiera nacido, aunque hubiera hecho lo mismo, hubiera nacido en España, hubiera nacido en otro país cualquiera que no fuera Francia, yo dudo mucho que hubiera tenido esta especie de aureola, que por otra parte en algunos casos pues es absolutamente justificada, pero dudo mucho que hubiera traído. En un país, por ejemplo, como España, donde resulta que no hay prácticamente calles al mayor rey que hemos tenido, que es Felipe II, y donde las calles de Hernán Cortés o de Pizarro son calles estrechas y miserables, y así no se ven, pues quiero decirte, hay que contar, yo creo que Napoleón tuvo la suerte de haber sido emperador francés. Si hubiera sido emperador español, hubiera sido emperador alemán, pues seguramente la cosa hubiera sido mucho menos, ¿no? Sí, pero y eso es importante. Pero tienes que añadir a eso que Francia estaba en la mira de toda Europa desde la Revolución Francesa. Aquí sí había unos antecedentes antes de que llegase Bonaparte que ya
miraban claro, hacia Francia, eso también es sí, pero importante. no olvides, claro, que él arrasa Europa, eso es un hecho, él arrasa Europa, luego ya se podrá discutir si sus intenciones eran más o menos buenas o más o menos malas, él arrasa Europa. Entonces, imagínate, por ejemplo, quiero decir que en ese sentido, Napoleón, para entendernos, causa muchísimo menos muertos que lo que hicieron, por ejemplo, los españoles en el siglo XVII, y fíjate lo que ha sido la leyenda negra, ¿no? Entonces, que todavía está ahí. Y bueno, pues Napoleón, hay millones de muertos alrededor de la figura de Napoleón, por no hablar de los cientos de los miles de prisioneros que dejó en Egipto, por cierto, que se murieron de hambre y tal. entender la figura de Napoleón actualmente, es la Europa actual. Napoleón, por ejemplo, él lo dice varias veces, a él le daba igual la vida humana prácticamente. Él consideraba, desprecio por la vida, ¿no? lo cual es sorprendente porque, sin embargo, el gran apoyo de Napoleón es su propio ejército, que por cierto es a los que van a matar a la postre, por mucho más que ellos mataran más enemigos. Es que él es heredero de la revolución, además lo es de verdad. Es decir, Napoleón hereda, y eso le viene dado gratis, eso no lo hace él, hereda algo que no había habido nunca en Europa, desde las guerras de religión. Las guerras del siglo XVIII, y es en las que se educa Napoleón en la Academia de Artillería, las guerras del siglo XVIII eran guerras de reyes, era un deporte de reyes, como decían habitualmente. De hecho, se pensaba, por ejemplo, entre los ilustrados ingleses de finales del XVIII, como Benjamin Johnson, que realmente la guerra acabaría como la esclavitud, que era una especie de institución que no tenía sentido en el mundo civilizado, que la guerra era algo que se podía hacer pues a lo que ahora llamaríamos el tercer mundo, pero que entre los europeos realmente pues ya no tenía, y lo cierto es que era así. Es decir, las guerras del siglo XVIII van perdiendo intensidad hasta que llega la Revolución Francesa. Es decir, es interesante que Goethe, por ejemplo, es testigo de la batalla de Valmy desde una colina en 1792, y él se da cuenta que acaba de cambiar Europa para siempre, porque él ve algo que nadie se puede imaginar, es como los regimientos profesionales prusianos son barridos literalmente en medio de la batalla por reclutas franceses de 17 años. Es decir, la revolución descubre algo nuevo, y es que por primera vez los pueblos europeos se sienten partícipes de la historia, no sus jefes y sus reyes. Entonces, eso es lo que hace que Francia barra de una manera facilísima Europa. Incluso, yo no me puedo poner la leyenda española. Hace poco me impresionó bastante una cosa que leí del siglo XIX, en la que un exguerrillero cuenta algo, una escena fascinante. Ellos combatiendo con los húsares de Burgos, una partida guerrillera del norte de Castilla, rodean un destacamento francés en una aldea. Entonces, los propios guerrilleros españoles, que superan en mucho el número a los soldados franceses, se dan cuenta además que son niños, o sea, que son reclutas, que no tienen nada que hacer. Entonces, hay un momento, que parece una escena sacada de Casablanca, en que los sargentos y el capitán francés empiezan a cantar todos la marsellesa, y los guerrilleros españoles se quedan muy impactados, porque él mismo escribe que no tiene nada que contraponer a eso. Es decir, que hay algo más que la simple voluntad ya patriótica, defender tu tierra. Es decir, es que hay un factor ideológico contra el que tú no puedes nada. Entonces, eso es lo que hace que Napoleón tenga un éxito en los primeros años, realmente prácticamente hasta 1809-10, arrollador en Europa. Y es que las ideas que no lleva él, que llevan sus oficiales y soldados, impactan mucho en Europa. Es decir, son apreciadas sus ideas en Italia, en Alemania, en Austria. Es decir, gusta lo que dicen sus soldados y su gente, la que va con él. Es decir, les están hablando de algo que es por qué estáis vosotros sometidos a estos reyes de opereta, patéticos y lamentables, que salen corriendo al primer cañonazo y que encima nos defienden y os explotan, y no nos ayudáis a nosotros que os ofrecemos un mundo nuevo. Bueno, eso cambia completamente Europa. El problema es cuando llega a casos como el de España. Claro. Cuando la voluntad le impones a bayonetazos. Es decir, ahí es donde ya... Claro. Y además eso yo creo que tiene una contrapartida que en fin, nos llevaría a la discusión muy lejos, sí. Pero que tiene una contrapartida, yo creo, muy negativa en algunos aspectos. Es decir, en el caso de España, por ejemplo, ese tipo de la invasión napoleónica fue absolutamente destructora para la nación, por una razón muy sencilla, porque como tú dices, se impone una ideología que, por otra parte, iba entrando, porque las ideas enciclopedistas, que es en definitiva de las que se alimenta la Revolución Francesa, son ideas que iban entrando en toda Europa, y hubieran quedado entrando, porque era el espíritu del siglo, era el espíritu de la época, hubieran terminado entrando de una manera bastante natural, con quizás demorándose más, con altibajos y todo esto, que es como entran las ideas de verdad, como entraron en Inglaterra o como entraron en otros sitios. El hecho de imponerla a bayonetazos es lo que provoca un trauma nacional de tal calibre que prácticamente en el siglo XIX España queda absolutamente desgarrada, aparte de la destrucción inenarrable que supuso. Y en el caso de Alemania, por ejemplo, ocurre algo parecido. Es decir, en Alemania, evidentemente, ahí está la figura de Kant, que era un ilustrado, y los filósofos alemanes eran ilustrados. Quiero decir, que era una cosa que iba entrando, como tú dices, en toda Europa. El hecho de que Napoleón intente implantar eso a sangre y fuego
tiene unas consecuencias, yo creo, muy negativas políticas para Europa también, porque crea una reacción, evidentemente, muy clara entre determinados sectores populares. Refuerza no el nacionalismo destructor que luego va a hacer picadillo Europa en 1914. Claro. Es decir, el nacionalismo ultranza de tipo democrático, como el francés, porque originariamente es democrático, de que en realidad todo el mundo puede construir una nación. El origen de la nación italiana y alemana es Francia, es la Francia revolucionaria, es la que les da y les muestra el ejemplo de lo que tienen que hacer. Todo el mundo sabe cómo acabó luego Europa en el siglo XX. Es decir, está ya todo hecho por eso. Por eso digo que hay que tener cuidado con eso, porque evidente, lo que sí está claro es que él tiene una ideología y enfrente, y cualquier ejército bueno tiene que tener una ideología detrás, o cualquier capitán bueno sabe imbuir de una ideología y frente a esa ideología, si no hay nada o hay muy poco, pues está claro que se lucha a una inferioridad de condiciones tremenda, ¿no? Pero tenía mucha personalidad y mucha fuerza, ¿no? Porque la Iglesia también tuvo sus más y sus menos cuando asistió a la coronación, ¿no? Como emperador. Él quiso demostrar, pero hizo lo mismo que hizo Carlomagno. Él se quiere autoproclamar, pero quiere que el Papa asista, y casi le obliga a que asista, pero quiere imponer su propio rito, que es lo que imponen en además incluso llega a autocoronarse él, no es el Papa que no pone la corona, él mismo diciendo, yo soy el más grande. Pero porque ahí repite, al parecer, la misma escena que por lo visto hizo Carlomagno, cuando se corona él mismo como emperador. Eso en el Senado, cuando da las normas de la coronación, le querían hacer rey, pero hay una discusión entre los senadores como diciendo, ¿cómo le vamos a hacer rey cuando acabamos de matar a uno? Claro. Es que es romper todos los principios de la revolución. Entonces, por eso le proclaman, para no que las potencias europeas no le odien y no vayan contra él, que luego fueron, por eso le autocoronan, pero como emperador de los franceses. No quiere conseguir más imperio, sino emperador de los franceses. No obstante, lo que estaba haciendo un poco hincapié, lo que tú estabas diciendo, se echaron todas las potencias contra él, contra la revolución, porque detrás de la guerra venían las ideas de la revolución, claro. Que se hubieran adueñado de Europa. Yo creo que y a eso yo creo que lo que le tienen miedo. No tanto las ideas como el hecho de que efectivamente llegó un momento en que Napoleón también se emborracha con su propio triunfo. Sí, claro. Es decir, lo de la campaña de Rusia es una locura absoluta. El hecho de mantenerse contra viento, un poco le pasa lo que al final termina pasando a muchos grandes conquistadores y a muchos dictadores. Llegó un momento que ya se emborracha su propio triunfo, y entonces, naturalmente, en ese sentido hay que tener en cuenta que el papel de Inglaterra fue decisivo. Los ingleses jamás han consentido que el continente esté ocupado por una sola potencia. Y ese ha sido su leitmotiv geoestratégico. Estoy de acuerdo, la máxima del poder continental inglés es lo que decide la guerra. Eso y el error de Napoleón cuando se casa con María Luisa, después de Wagram, de abandonar España. Es decir, él tenía planeado volver para acabar de una vez con el problema español, la úlcera española que hacían los ingleses para él, y no lo hace. No lo hace, y esa especie de desprecio a la larga le cuesta el trono, porque lo que se suele olvidar es que cuando van los 600.000 soldados franceses y aliados a Rusia, en realidad esa especie de horda, porque una horda, salvo la Guardia Imperial y poco más, era una banda, esa horda que se adentra en Rusia, donde realmente lo que vale la pena es lo que es el núcleo del ejército francés, el resto es morralla pura. Si hubiera contado con los 200 y pico mil soldados que había en España, veteranos probados y efectivos, no hubiera pasado probablemente lo que pasó. No tanto en conquistar Rusia, que probablemente no hubiera podido, pero desde luego se hubiera podido mantener muy bien en Polonia o en las llanuras de Alemania. Claro. Casi con seguridad. Es que hay que tener en cuenta que Napoleón tiene 300.000 bajas en España y unas 400.000 en Rusia, que es mucho más en esos dos países solamente de las bajas que tuvo en todos los demás años de guerra con el resto de Europa. Una cosa interesante, los soldados franceses perdían en España una media de 100-150 soldados por día. Si alguien lo quiere comparar con Irak, que es lo que pierde más o menos Estados Unidos en un trimestre, puede hacer la comparación. 100-150 día, con armas de la época. Es decir, solamente equivalente al desastre ruso y por muy poca diferencia. Con la desventaja, sin embargo, que España abrió un flanco al corazón de Francia. Es decir, a veces se ha dicho, y eso se olvida siempre, que cuando la estrategia napoleónica de 1814, en el invierno de 1814, es muy eficaz. Él intenta combatir contra ejércitos muy numerosos, austriacos, prusianos, rusos, a los que va venciendo en combates parciales en torno a París de una manera muy brillante, pero se olvidan detalles importantes como que los ingleses estaban en Burdeos. Es decir, es que se acababa igual la cosa de todas formas. Es decir, Waterloo se dio en Bélgica porque no se dio en el centro de Francia un año antes.
Es decir, el destino era el mismo. Es decir, los ingleses no iban a abandonar su presa, es como el bulldog que muerde y nunca va a soltar. Entonces, estoy con Fernando, es decir, nunca lo hubieran perdonado, iban a destruirle por sistema. Igual, exactamente igual que lo hicieron con el Kaiser y con Hitler. Es decir, nunca iban a ceder. De hecho, cuando él se escapa de la isla de Elba, bueno, pues ya aceptaba, ¿no? Bueno, me voy a quedar en Francia, las fronteras han vuelto y no le permiten estar ahí. Es que nosotros tenemos un ejemplo mucho más cercano en la figura de Carlos V, por ejemplo. Llega un momento en que Carlos V está luchando contra media Europa, porque por una serie de razones es intolerable para los franceses y para mucha gente y tal que un solo emperador pues se erija prácticamente en señor de Europa, y al final termina enfrentado con los turcos, con los franceses, con los suecos, con la mitad de los alemanes, todo el mundo, claro. Intereses. Claro. Inglaterra estaba ahí, evidentemente. Él no pudo, de cualquier forma, no sé dónde he leído que él era pacifista, yo creo que no era pacifista, ni mucho menos, pero lo que sí es cierto es que nunca pudo abandonar la guerra. No le él heredó las guerras de la Revolución. O sea, los ingleses temen más la paz que la guerra, ¿no? Y en Santa Elena él reconoce que hubiera ganado Waterloo y hubiera caído en la siguiente. O sea, nunca lo hubieran perdonado, nunca lo hubieran dejado vivir tranquilo. Es que la guerra, por otra parte, es la base que sustenta su poder. Su poder justifica su dictadura. Su dictadura está justificada con esa base, con la base de que de que él tiene que salvar a Francia contra imponer a Francia sobre el resto de Europa. En el momento que esa mitología se hubiera venido abajo, pues hubiera sido considerado un ciudadano más. Y le hubieran dicho, bueno, ¿y tú por qué estás ahí? Y no sé qué, si aquí esto es una república, pues venga a votar. Y lo hubieran echado. Entonces yo creo que la guerra también era un magnífico pretexto para continuar siendo el padrino, que es en el fondo lo que le gustaba ser, bueno, de los franceses. Al final de la guerra lo hubieran echado, al principio no, al principio me resulta muy curioso saber que hay 8.000 votos negativos en el plebiscito que hace el Senado para ver si se le nombra emperador. Así es, una votación albanesa absoluta. 8.000 votos en contra, pero luego un año después, cuando hacen el plebiscito, son 2.000 en contra solo, o sea que ha ganado todavía 6.000 ciudadanos más. Y no olvidemos que la Constitución que le impone como emperador es una Constitución que, si ahora la vemos, bueno, le dan todos los poderes. Aparte es un Estado policial en muchos aspectos. Sí, bueno, claro. Los prefectos tienen absoluto dominio sobre los territorios locales. Él designa hasta los alcaldes de poblaciones mayores de 5.000 personas. Las designa es que lo hacía todo, se hacía la correspondencia. Se encargaba todo. Es que el gran problema napoleónico es que, siendo el creador del Código Civil, hay que jorobarse, es decir, que es la base de la Francia actual, de la enseñanza francesa, de la división en departamentos, es decir, de lo que es el núcleo de lo que luego ha sido la Francia que se desarrolló, sobre todo a partir de la Cuarta República. Sin embargo, se encuentra con la sorpresa de que él necesita mantener su Estado como un Estado de lo que él más odiaba. Es un ejército que ya quisieran los Borbones. Es decir, el Estado napoleónico era un ejército policial, era una nación policial terrible, porque además forzaba a las reclutas anteriores, unitaba gente. Es decir, Napoleón somete a una presión tal a la población francesa que a la larga hubiera sido insostenible. Es decir, no podía, porque no se puede sostener la guerra eterna contra el mundo entero. Es decir, tarde o temprano hubiera perdido pura y simplemente por el peso de los números. Pero esas contradicciones, además, son las contradicciones de casi todas las revoluciones. Fíjate lo que fue la revolución bolchevique. O sea, al final acaba en una dictadura policial y poco menos que esa. Lo que quiero decir es que la sensación es que si Napoleón no abdica... casi de vecindario, casi, o sea, de que la gente se controla unos a otros, todo el mundo tiene que estar al tanto. No, yo lo que refiero es que si Napoleón no abdica en Fontainebleau, si llega a durar un poco más la guerra, realmente hubiera sido algo muy parecido a la Guerra Mundial, es decir, es el ejército luchando solo contra el mundo entero, pero el ejército, es decir, no lo apoyaría ya nadie. Es decir, porque, claro, los soldados siguen con él hasta el final. Se alistan en masa de los 100 días para ir a Waterloo a que les machaquen otra vez. Es decir, es algo realmente, desde el punto de vista actual, inconcebible. Claro. Inconcebible. La habilidad que llegan a desarrollar, no solo él, porque él es una especie de inspirador, porque realmente todos sus mariscales y generales se tienen como referente en una serie de procedimientos y métodos que se van implantando, como ahora llamaríamos calidad total. Es decir, es como un modelo, es un modelo de trabajo y de acción. Es decir, Napoleón, en contra de lo que parece, deja una enorme libertad a sus generales de movimiento, les deja actuar, confía en ellos más de lo que a veces se piensa en alguien tan metódico, pero confía en ellos porque son buenos, porque saben lo que hacen. Es decir, el ejército que deja en España se mantiene perfectamente contra el país entero levantado en armas y contra el ejército anglo-portugués, que está muy bien organizado, sin ningún problema. O sea, desde luego está claro que no lo hubiera acabado echando. El problema es cuando todos esos grandes generales van muriendo. Exacto. Salvo el desastre de Bailén, que no admite la rendición, que no Bailén es un fenómeno local que a él le sorprende, pero desde el punto de vista estratégico, el problema es que es como la persona que está tumbada en el suelo y sujeta con dos pies las puertas y con otras dos puertas con las manos, y todos hacen presión. Pero te van a aplastar.
gratis, ¿no? Os dais cuenta y está escrito, porque fue así, él va quedándose solo. Claro. Incluso lo que anotabais antes, ¿no? Sí, que fue delegar todos esos puestos de importancia en su familia, etcétera, todos le fallaron, excepto su hijastro. Es verdad. Pero eso es una, eso es una tendencia también de todos los grandes dictadores, caballos de época. Al punto siguiente, que se fue quedando solo. O sea, su Claro, familia, sí, evidentemente, si le falló. analizamos la historia de... Y van muriendo, si analizamos la historia de Alejandro Magno, por ejemplo, caía. vemos que al final muere prácticamente solo. Tiene que matar a su mejor amigo, muere los generales que le rodean, al final ya empiezan a murmurar de que está medio chiflado, porque ya se le acaba el mundo, de alguna manera se le acaba ya las conquistas, ya tiene que pasar a otra fase, y en esa fase, pues claro, ya lo que es el genio militar, el genio conquistador, se ha acabado. Con Julio César pasa algo parecido, al final hasta su propio hijastro es el que le pega la puñalada y tal. En el caso de Napoleón, bueno, es al revés, tenemos otro ejemplo también, pero al final también, aunque las diferencias son evidentemente el caso es muy diferente, pero el caso de Hitler, pues igual, pues al final se queda solo allí en su búnker con Lara Brown y dos más. Es que es inevitable, o sea, todo lo que se construye, la Biblia en el sentido de todo lo que se construye por la espada y perece por la espada, pues al final ciertamente, se queda solo, lógicamente. Sí. Antes comentabais que bueno, que él hubiera querido, después de ser emperador, que su hijo le sucediera. Fue incluso capaz de pedirle el divorcio, ¿no?, la separación a Josefina por esto, ¿no? Porque no era capaz de darle un hijo, ¿no? Había dos cosas, una que no le daba hijos y otra la boda política que suponía casarse con María Luisa y que le dio un heredero, claro. Pero Josefina siempre se mantuvo fiel, Josefina ¿no? fue, y además le defendía. Josefina fue, yo creo que uno de los amores, a lo mejor no el más importante, porque pienso que fue María Waleska, pero la polaca. Pero Josefina, lo que pasa es que era una ruptura anunciada desde el principio. Él está siendo engañado mientras él está en campaña, nunca le acompaña, perdón la redundancia. Y él escribe cartas verdaderamente apasionadas a Josefina, pero no tiene correspondencia, porque cada vez que se acerca otra vez al país, pues le empiezan a cantar los oídos de que si hasta con otro, y al final... Pero yo creo que por eso solo nunca le hubiera dejado. Pero hay una cosa muy interesante con respecto los amores... Él amaba. Hay una cosa muy interesante con respecto a los amores de Napoleón, que es que yo creo que en definitiva, claro, él como buen ególatra y buen, digamos, buen forjador de su propio destino, y en definitiva es lo que le interesaba, y el resto yo creo que le importaba bastante poco, las mujeres le sirven también de trampolines hacia su propia carrera. Es decir, él le escribiría cartas apasionadas a Josefina, pero está claro que él va con Josefina. Eran los amores de juventud. Claro, no, porque además era la querida de Barras, como todo en el directorio, y el directorio es al final el que le da el mando del ejército. Él necesita, digamos, que el directorio... Sí, el amor de Josefina es un poco, ¿no? Claro. Si luego Cuando después no la necesita, evidentemente le da la patada y se va con la emperatriz, con la hija del emperador austriaco, porque le interesa le interesa emparentar con la dinastía más antigua de Europa, que se le reconozca, digamos, como un igual en el sentido ese histórico de la gran dinastía habsburga. Y además de todo eso, necesita un heredero. Y le habían dicho que esta mujer pues era... Pero él se resistió muchos años. Cuando Talleyrand y toda esta gente le decía, ¿no?, debes divorciarte, etcétera. Incluso la María Waleska, que pasa tiempo, como su amor así un poco más romántico, pues María Waleska evidentemente le garantiza políticamente la alianza esta con Polonia, o el hecho de que los polacos estuvieran detrás de Francia de una manera, digamos, tan porque ciega, garantizaba también la libertad de Polonia. Es decir, que también era un instrumento de político. Es un amor consentido por el marido. Que no nos engañemos, que Napoleón se quería fundamentalmente a sí mismo. Totalmente, sí. De hecho, de quererse a sí mismo. De hecho, las anécdotas que hay es que parece que Napoleón entraba al lecho de las mujeres como toro, ¿no? Como un toro. Quiero decir que con el mismo ímpetu de una batalla... Bueno, ahí hay una anécdota muy divertida sobre María Waleska. Parece que se enamoró de verdad de ella, porque no hizo eso con María Waleska, para regodeo de sus mariscales, que se daban golpecitos, señalando a Napoleón que no se la cepillaban esa noche. Entonces, la verdad es que hay también un factor humano, que es interesante en Napoleón, pero es cierto que está muy condicionado y se nota mucho en sus... Ahora se va a publicar la correspondencia y en las cartas yo creo que va a salir, como ya se sabe más o menos, de una manera muy notable, que a él la guía de los principios de lo que él buscaba con objetivos le borraba todo lo demás. Claro. Sí. Es decir, él se consideraba un ser superior, además clarísimamente,
y pensaba que estaba no por encima de los mortales, porque sí era un hijo de la revolución en ese sentido, pero pensaba que de alguna manera lo que él pensaba o lo que él decidía era lo mejor para todo el mundo porque él era una mente superior. Entonces, esto condicionó muchas veces su propia manera de actuar. De hecho, yo creo que el primer punto de humanidad real de Napoleón en ese sentido es en Asper, en la batalla de Essling, el primer tropiezo que tiene frente a los austriacos, donde cuando a media mañana llevan ya unas 2-3 horas de combate y hay 40.000 muertos y heridos, 40.000, entonces incluso él mismo se empieza a dar cuenta que ahí algo está fallando. Es decir, hombre, esto no puede ser. Es decir, había montañas de brazos y manos en los hospitales de campaña provisionales. Entonces es donde él empieza a pensar que, bueno, que realmente está jugando con el destino de los seres humanos en un modo ya excesivo. Se le pasa rápido, porque la primera frase que le dice a Berthier al acabar la batalla es cuando empieza a buscar el segundo lugar para ajustar las cuentas austriacos, entonces le señala una llanura y le dicen, ¿cómo se llama aquella llanura? Que es la que él ha elegido. Le dicen, Wagram, Sire. Es decir, que es donde va a aplastar luego al ejército austriaco una semana después. Entonces, él tenía una visión de futuro tan clara y tan obsesiva, sí, que le borraba y le nublaba lo que sería la forma de pensar de un ser humano común y normal como nosotros. Él pensaba de otra forma. Él decía, estoy seguro de mi destino, tengo que cumplir mi destino. Y si mi destino me lleva a esto, y iba en cabeza cantidad de veces. Y en los últimos tiempos buscaba la muerte. Sí, y no venía la muerte. Sí, el destino le llevó al exilio y le dejó solo en el exilio. La buscó y no le vino. Curioso ese final, ¿no? ¿De qué edad murió? 56 años. 56 años. ¿Y de qué murió? Del papel pintado, no lo soportaba. Dicen del papel. No, parece ser... Hombre, lo que sí parece ser es que tenía un cáncer de estómago y que lo sufrió en los últimos años. Ahora dicen que le envenenaron, también. También hay una teoría que le unos estudios, ¿no? De que yo fue creo que envenenado lentamente. Para los ingleses era un polvorín tenerle... Vivo. Sí, era peligroso hasta en Santa Elena. Pero era peligroso matarle, también. Porque le convertían en un mártir. Por eso le dejan ahí metido unas rocas en medio del Atlántico, a ver si se podría, que es lo que pasó. Hombre, yo creo que lo del envenenamiento es muy razonable, envenenarle poco a poco. Sí, poco a poco. Yo haría eso. Muy bien. De todas formas, lo tendremos en cuenta. Apuntamos. Hombre, es lo razonable, ¿no? En Desgraciadamente. esa isla donde le vigilaban hasta para salir a dar una vuelta. Claro, sí, era un poco. Pues claro, llega un momento en que te aburre vivir. Dices, ya no, es que no quiero vivir. El Salvador, no hay un hombre de acción. Un hombre de acción como era él, ¿no? El constante movimiento. Yo de pequeño leí una anécdota de un libro de estos que hacía grandes biografías, pero no recuerdo luego haber leído esa anécdota otra vez, que él como estaba echando tripita ya con 56 años y para mantenerse activo en Santa Elena y como tampoco le dejaban cabalgar, pues lo que hacía era puso un columpio con 2 cuerdas en un árbol y se columpiaba él para hacer que montaba a caballo para hacer el ejercicio diario. No sé si es cierto, no la he vuelto a leer. Un poco ejercicio el columpio. Sí, pero era un poco para mantenerse como moviéndose así. Lo que es cierto es que si a Napoleón le devuelven a Francia en 1820, no hubiera ganado una batalla nadie. Realmente no, porque entonces estaba muy denostado. Hasta 1840, que fue el regreso de las cenizas. Triunfal, ¿no? Sí, porque claro... Otra vez el pueblo. Otra vez el pueblo, sí, el que le elevó, ¿no? Y todo, la historia la verdad es que te pone en su sitio y dulcifica los errores. Y ya en ese año, pues bueno, gracias a Dios le llevaron a cumplir su último deseo de reposar al lado del Sena, ¿no? En lo del pueblo es muy importante también subrayar que Napoleón, precisamente por llevar la guerra al exterior de Francia, lo que hace es acabar con la guerra civil que tenía Francia en tiempos de la Revolución, que ya hay muchos años ya de guerra. Entonces lo que hace es esas energías acumuladas de matarse unos a otros dentro de Francia, pues las traslada al exterior. Y de alguna manera, claro, eso supone también que tiene que nivelar por dentro un poco el cotarro político entre los más radicales y los menos radicales y tal. Ahí viene la dictadura, con lo cual los nivela a todos, solo manda él, y luego, claro, sí, respetando lo que podríamos llamar los ideales básicos de la Revolución Francesa, que esos quedan ahí, en la forma de la Constitución y en la forma del derecho civil y en la forma tal. Es que yo creo que el pueblo sí entendió esa desproporción, que pues ese desprecio de los reyes, ya los últimos Borbones, Luis XVI y compañía, con el pueblo, que no contaba para nada con ellos, sino que lo utilizaba, y la Revolución Francesa, que de alguna forma empieza a valorar a la gente. Pero insisto que todo eso está alimentado por el enciclopedismo y por el siglo de las luces, y la Revolución Francesa en definitiva tampoco inventa nada, las ideas ya le vienen dadas. Es un acto universal, y sobre todo fíjate lo curioso, que Francia, que hace universal las ideas de la Revolución, al fin y al cabo, en Napoleón, Francia ha vuelto a lo mismo que vio nacer a Napoleón, a la República.
Sí. Es decir, una vez que la República Francesa se instaura en 1789, 90, ya no hay manera de destruirla. No, Es decir, falló. Francia es una nación, dicen siempre que tiene un alma monárquica, pero es una nación republicana por excelencia. Por excelencia. Pero bueno, Porque- también eso hay que cuidarlo, y tú sabes que los franceses Claro, lo cuidan mucho, pero es que es como pero funcionan las cosas. lo cuidan en la escuela, lo cuidan desde el punto de vista... Pero eso empieza con la Cuarta enseñanza- República, La enseñanza, realmente. ya, claro, pero la Es más- enseñanza perdón, es con la tercera, es más fundamental, moderno. Hasta que no se toma en serio lo de la escuela y lo de homologar en las Sí, claro. escuelas la enseñanza republicana, todavía, como tú bien sabes, en el año 1800, antes de la... Bueno, hay otro imperio todavía, no Sí, nos el de olvidemos. Napoleón III. Y además, antes de que llegue la Cuarta República, está en un tris de volver de que la monarquía volviera otra vez a Francia. Es decir, hay un esfuerzo también por mantener Sí. ese... Y hay un no es intento, que- pero hay un no es fracaso que sean también ideas de la innatas, monarquía. también que los franceses nacen con ellas, ni nada por el estilo, sino que hay un Estado que se encarga de que esas ideas, desde pequeñito en las escuelas, se le inculque a todo ciudadano francés desde los 5 añitos. Eso lo cierto es que convierte a Francia, y eso sí tiene parte de mérito Napoleón, en el país más monolítico de Europa. Claro, Una verdadera roca. Francia entra en crisis cuando se enfrenta al monstruo que ha creado, porque lo crean ellos mismos, al otro lado del Rin, que es Alemania. Pero realmente, durante el siglo XIX, la forma en que Francia se va consolidando como lo que es hoy en día, es decir, es una especie de Estado central que va por libre, porque además los franceses han hecho un enorme hincapié en mantener una especie de pensamiento libre y diferente. En realidad no es cierto, pero bueno, pero ellos te hacen la idea que es así y les hace muy felices y les pone muy contentos. Y la verdad es que todo eso en parte se debe a la mitología que se han construido, no solo sobre Napoleón, sino sobre la Revolución. Digo mitología porque es mitológico. Es tan mítico como la Guerra de Independencia española, eso es un mito. Pero esos mitos se basan siempre, como todas las leyendas, en algo de realidad. Y la realidad es cierta, es que a Francia no es que le coloquen el mapa. Francia siempre fue el país más importante de Europa por población, por riqueza. Pero básicamente, a partir de entonces se convierte en algo más. Es el que exporta ideas nuevas fuera. Es decir, ninguna nación europea, porque las ideas del protestantismo no eran de una nación, eran ideas religiosas, además muy difusas. Esta es la primera vez que una nación exporta ideología. Estados Unidos nunca lo exportó, es muy interesante. Estados Unidos exporta otra cosa. La exporta de otra manera. Exporta éxito, además, es una pero cosa la totalmente exporta- distinta a exporta partir del de siglo otra XIX. manera, Yo creo que las ideas van, en el caso de Estados Unidos, van de otra manera. Sí, sí, completamente diferente, pero- pero también es ideología. Hombre, pero los franceses tienen una gran ventaja en el siglo XIX. Es que, como invaden medio Europa, lo hacen con gran velocidad. Es decir, es que es una manera contra cualquiera de transportarlo. Y luego ya eso es muy difícil de quitar. De hecho, la Francia actual es imposible de entender sin Napoleón. Y sin... Sí. Pues si algún Imposible. telespectador, después de escuchar esta tertulia, se interesa aún más por Napoleón, ustedes eruditos, estudiosos, ¿de qué fuentes hay que beber? ¿Qué libros recomendarían acerca de Napoleón que nos dé una visión general completa? Se publica en Francia una barbaridad de libros. Yo creo que, hombre, no me atrevería a decir tantos sobre Napoleón como los que se publican aquí sobre todos los temas, ¿no? Pero es una barbaridad. El ambiente que hay en Francia sobre Napoleón, el amor que se le tiene. Ellos lo asumen todo, porque asumen batallas perdidas y ganadas en el Arco del Triunfo, con lo cual también eso es bueno, es una especie de autocrítica y decir, bueno, pues estuvimos allí, perdimos, estuvimos allí y ganamos. Y todo es nuestro, pues estupendo. ¿No hay ningún libro referencia? Base tipo. Hay muchos, hombre, como el de Gallo, ¿no? Pero es un mamotreto así gordo. Sí, el Gallo puede ser una buena introducción. El de Gallo es una buena introducción. porque- Gallos es muy Exacto. legible, sí. Está muy bien. Sí. Y que tienes tú, una biografía íntima, un autor Sí, el de italiano. Vicente. Bueno, la biografía más para gente, para estudiantes y tal, era la de Ludwig durante muchos años, que fue el biógrafo casi... Emil Ludwig. Sí, Emil Ludwig, por excelencia, no solo de él, de otros muchos Bueno, además Gallo es muy personajes. fácil de encontrar, porque está Sí, publicada... es reciente, Sí. muy Hace reciente y poco. además Lo han llevado a la pantalla también. muy fácil, Una sí. coproducción Hace poco han ahora. hecho también... Sí, tiene Pero un se han texto... hecho pocas películas, ¿no?, sobre Napoleón. No, Bueno, no, hay... Es el Yo no personaje tengo histórico memoria, casi el sí. segundo Hace después de poco- Jesucristo. Sí, creo. sí. Y el segundo es el El que más segundo, cosas se publican. Sí, fíjate, yo tenía más idea de Julio César, más de... Bueno, es casi... Es que Napoleón es Napoleón. complicado, porque es que es caro, porque si abocabas una película sobre su vida privada, en cuanto que pones a Napoleón en el campo, como siempre está destruyendo algo, ya te gastas una pasta. ¿sabes? Y si Es un tienes que problema. acudir al Es un tema de vestuario, dinero, y como tengas que acudir al vestuario, te puedes arruinar. Kubrick De hecho, iba a hacer, ¿no? hay un proyecto de Kubrick que nunca se realizó porque se quedó sin dinero, claro. Pero bueno, Mira. hablando de proyectos, vosotros dos que formáis una asociación que se llama La Tercera Puerta, es una asociación cultural, no vamos a desvelar mucho, pero incluso tenéis ahí en mente hacer un posible presunto musical o algo así relacionado con Napoleón, ¿no? El señor Molloy Sí, puede... bueno, es un proyecto que estamos empezando a gestarlo y bueno, yo creo que va a ser
una obra un poco ambiciosa, porque no se va a quedar solo en un musical, sino creemos que reúne muchísimas características, ¿no? Que haya música, que haya imágenes, que va a haber también multimedia, o sea, creemos que va a ser algo muy, muy, muy importante. Y vamos a desvelar un poco un Napoleón, el que por supuesto todos conocemos. Napoleón estratega no existían teléfonos móviles, vamos a pedirle por favor a José Luis que vaya cortando el teléfono móvil, pero desde luego es un proyecto, como apuntaba Carlos, caro, ¿no? Porque vais a necesitar Vamos a necesitar medios humanos, tecnológicos, de todo. O sea, que la tecnología va avanzando y esperemos que lleguemos al entendimiento de la tecnología y las ideas, ¿no? Necesitaréis un actor bajito, ¿no? Sí. Yo conozco a un idéntico a Napoleón. Mira, es un abogado. Va a salir un actor y todo, ¿no? Es un abogado y es exactamente, yo creo que es la encarnación de él. Es bajito, efectivamente. Sí. Hablabais Bueno, pues antes... tendremos que haremos un casting riguroso, ¿no? Sí, pues le mandaremos. Le mandaremos al casting. De todos Hablabais modos... antes del hijastro, ¿no? De Napoleón, sí, que siguió sus Eugenio. pasos. ¿De qué manera siguió sus pasos? Era militar y, ¿También? bueno, no lo era de profesión. Lo interesante es que Napoleón al hijo de Josefina le tenía cierto aprecio y le dio, bueno, varios mandos. Ya sea Napoleón era, acabamos de decir, era un padrino corso, entonces, bueno, alguien de la familia había que ayudarle. El problema es que demostró ser un militar de una competencia extraordinaria, era muy bueno. Hay un caso muy curioso, me ha parecido el de Napoleón, igualmente injustamente olvidado, tanto como el príncipe Eugenio, que es el del príncipe heredero del Kaiser, Guillermo, un militar excelente en la Primera Guerra Mundial, desconocido por prácticamente todo el mundo, y que le pasó algo muy parecido, es decir, nadie contaba con él como militar, porque como era un enchufado, y luego demostró ser un enchufado excelente, al que le aplasta la figura de su padre, de su padrastro en este caso, es decir, hombre, no se puede comparar con Napoleón, y el hecho de que no tuvo tiempo para poder convertirse o alcanzar el mariscalato, probablemente porque no le hacía falta, pero la verdad es que el príncipe Eugenio fue un militar excelente y un buen administrador, algo que Napoleón valoraba mucho, porque los ejércitos de la época básicamente eran movimiento, logística, como ha dicho muy bien Fernando, y capacidad de sostenerse en un territorio donde prácticamente todo les era hostil. Y la verdad es que la relación con él fue siempre excelente hasta el final, incluso después del divorcio de Josefina, siempre le tuvo un gran aprecio y siempre le mantuvo entre sus fieles. De hecho, fue el único que no lo abandona, iba a decir casi. Iba a apuntar eso, ¿no? Que está con él hasta el final. ¿Quedan descendientes de Napoleón, sí, de los todos Bonaparte? Sí. Son pretendientes a la corona de Francia, es una de estas ramas, son los Anjou, los Orleans y los Bonaparte, con todas sus variantes, claro. Sí, hay bonapartistas, bueno, es una cosa más o menos pintoresca y tal, pero sí que hay descendientes de Napoleón. Y la verdad es que bueno, con ínfulas y pretensiones de algo que jamás ocurría, por supuesto, pero la verdad es que no deja de ser algo que forma parte pues, de la historia anecdótica de Francia, puede decir, pues como aquí los descendientes de los carlistas o algo parecido. Pero que se reúnen también una vez al año. Hay sociedades muy poderosas. ¿Sí? Sí, yo creo que en toda Europa hay sociedad de Napoleón, ¿no? Donde hacen las conmemoraciones de las batallas y los sitios donde estuvieron. ¿Y en España las sociedades son pro o más anti? En España las sociedades, es que hay dos tipos, lo que sean las asociaciones puramente sobre la figura de Napoleón, que no se distinguen en nada de las del resto de Europa, y los recreacionistas históricos, es decir, los que intentan reconstruir la historia de Napoleón, pero como lo que se llama ahora el movimiento de reconstrucción de historia viva, que es algo fascinante, que en España hay ya miles y miles de reenactors. Hombre, no llega todavía al nivel francés o inglés, pero crece a una velocidad muy notable. En Europa hay algo sorprendente, y es que la reconstrucción histórica napoleónica se está convirtiendo en lo mismo que es en Estados Unidos la Guerra Civil Americana. Es decir, es el punto de referencia donde todos los europeos se ven representados, porque la Guerra Mundial está demasiado cerca y es demasiado dura. Es decir, hay demasiados odios todavía. Sí, está muy cerca. Levanta demasiado resquemor. En cambio, Napoleón, bueno, ya son 200 y pico años, ya 200 años no pasa nada. Y es un sitio, como otro cualquiera, en el que los europeos nos vemos todos reflejados. Entonces, pues mira, movimientos como el que se hizo este verano en Coruña, de reconstrucción de la batalla del Viña, que reunió a miles de espectadores y a decenas y decenas de reenactors de toda Europa, pues la verdad es que es algo muy curioso que está creciendo a una velocidad absolutamente imparable. Napoleón sigue vivo. Sigue vivo en este tipo de manifestaciones, Sí, que me parece excelente, y sobre todo en la herencia. De hecho... Sobre todo en la herencia, que tenemos un pasado común todos los europeos, Claro, que es muy importante. De hecho, la última batalla de Waterloo parece que la ha ganado Napoleón después. En su momento la ganó Wellington, pero por fama y por consideración y todo, al final
parece que la ha ganado, la historia le ha dado al final como vencedora a Napoleón, aunque solo sea en recuerdo. Sí, sí. Ahí los ingleses son muy autocríticos consigo mismos, les ha dado por tirarse piedras ellos mismos, cuando en realidad las que en Waterloo lo hicieron muy bien. Pero fue una batalla surrealista, ¿eh? Totalmente. Sí, la tenía como ganada. Sí. Todas las batallas de la época y las de ahora igual. Yo creo que la guerra es surrealista, en cierto modo. Creo cruel que es, menos para los muertos, claro. La verdad es que es muy difícil explicar lo que debería sentir alguien. Es decir, es imposible, yo creo, desde el punto de vista de un europeo actual, plantearse una situación como la que hay, chicos jovencitos que van a lo mejor 4 días entre el barro y la lluvia, prácticamente sin comer, con los uniformes empapados, durmiendo al raso, sin tiendas de campaña, tirados en el suelo, donde las balas rebotaban, te arrancaban líneas enteras de cabezas, donde la metralla te convertía en picadillo, a los que llevas a tu lado, lo que une con tres es una especie de casquería fina, por ahí hecha era algo increíble, imposible casi de imaginar, el horror que suponía una... Eso es otro tema, claro. Ahora mismo una bala te hace poco daño, salvo matarte. Pero que ya es suficiente. Pero no duele, ¿no? No duele. No te das cuenta que te duele. En aquel entonces, con las balas estas de los fusiles, es que como te tocas una bala de plomo de esas, un hueso, es que se te abría, pero te hacía un agujero más que el casco. Y claro, eso era lo que dices tú, ¿no? Un destrozo impresionante. Generaba una tensión nerviosa, que es una de las cosas que yo he hablado con Renactos, porque... Renactos, actores de reconstrucción, que te aproximas un poquito a lo que se debe sentir. Solamente el movimiento en Waterloo, cuando la caballería francesa carga en masa, el suelo tiembla como en un pequeño terremoto de fuerza 3, es decir, saltaba el barro por el aire. Claro, son 30.000 caballos con todos sus jinetes encima, cargando en un espacio muy corto. Entonces se movía el suelo, oías el ruido. Te disparaban a 10 pasos, con fusiles que llevaban bayonetas de 2 palmos, de acero, así de largas, que se te iban a echar encima. Entonces, la sensación que disparaban balas de 11 milímetros, como ha dicho muy bien José Luis, que es un gran experto en armas antiguas, de plomo que te quebraban, mientras que te estaban disparando botes de metralla que te explotaban delante y te arrancaban trozos. Bueno, debe ser una cosa espantosa, o sea, imposible imaginar. No te recuperas las pesadillas si sabes vivo en la vida. Entonces, realmente eso dejó marcado y dejó tal huella a los que lo vivieron, es decir, que eso no se puede olvidar. Es decir, ha pasado de una manera inconsciente hasta que llegó el horror de la Primera Guerra Mundial. Europa no había visto nunca nada igual. Bueno, claro, como todo horror es superable y los humanos somos así. Sí, pero nos adaptamos. Sí, nos adaptamos siempre a algo peor, es algo increíble. Pero... ¿Y qué batalla destacaríais como la modelo o por la que Napoleón fue una estrella, ¿no? Austerlitz, que curiosamente es un mes de diciembre, un año después de su coronación, un 2 de diciembre, curiosamente. Sí. ¿Y esa batalla cómo fue? Contarnos. Básicamente consiguió empujar a todo el ejército austríaco ruso contra un lago helado y allí machacarlo a cañonazos para que los rusos hundieran en él. Por decir una manera resumida en 2 segundos. Pero antes hubo una maniobra muy inteligente. Muy visual. Muy visual para explicarlo, ese fue el final. Ahí hubo una maniobra muy inteligente porque dejó de guarnecido uno de los flancos. Y le rodeó. Y entonces los rusos y los austríacos, al ver desguarnecido ese flanco, pues lógicamente atacaron por ese flanco. Y entonces dejaron un hueco en el centro de la línea austro-rusa, que entonces por ahí penetró el golpe principal de Napoleón para empujar a la gente, para empujar a los ejércitos al lago estrictamente. Para que vierais, es decir, que era una táctica muy meditada. Yo os cuento para los que nos están oyendo y no pueden imaginarse, es decir, la brutalidad de la época. Es decir, hay un coronel de un regimiento francés que la noche de la batalla, es decir, cuando están recogiendo los muertos y los tipos sin brazos, sin cabeza, sin piernas, cuando están recogiendo el material, porque era así, como homenaje a lo bien que les había dirigido en la batalla, sus soldados le ofrecieron que no tuviera que dormir en el suelo, ni al raso, ni buscar una cama. Entonces le construyeron una cama de paja, almacenando lo que habían conseguido de la paja de los caballos austriacos encima de los cadáveres de un batallón entero enemigo, para que durmiera entre los muertos cómodo y mullidito. Es decir, era una gente brutal, es decir, es muy difícil de explicar. Pero ¿y eso cómo lo sabes? Eso se sabe. A ver, ¿está escrito? Sí, claro, está escrito. Sí, el propio Napo escribía entre batalla y batalla y mandaba. Se daba tiempo, ¿no? Contábamos al principio que hay una novela que ganó, yo creo que hace 3 años, el premio Goncourt, que es probablemente uno de los premios más prestigiosos de Francia, que se llama La batalla, de Patrick Rimbaud, que cuenta una anécdota muy interesante que yo no conocía de la batalla de Aspern. Era tal el número de muertos y de heridos que estaba ocurriendo que decir que los cirujanos militares franceses cogieron a la gente que tenían por ahí, que no tenían mucho que hacer, entonces les preguntaban, bueno, ¿usted sabe trinchar pollos, sabe de un pueblo? Pues sí. Pues mire, si le pega un corte así, se quita un brazo, se quita así una pierna, las piernas a la derecha, los brazos a la izquierda. Y cuando acabó la batalla había pirámides de brazos y piernas. Entonces, esto es real. En una época no había anestesia, por cierto, se cortaba a serrucho. Eso es muy las piernas. Hay muchas anécdotas, muchas. Terrible. De todas maneras, aludiendo a lo que decía. En un mundo de un dolor. En las guerras napoleónicas hay mucha gente que escribe. Ten en cuenta, ya tenemos miles y miles de testimonios, de relatos, todos los días, de gente que sobrevivió cartas, a todas las guerras, de memorandos.
Es decir, ya es una Europa letrada que escribe mucho. Y entonces, bueno, pues no escriben solo los franceses, escriben los alemanes, escriben los rusos, escriben los italianos, escriben los españoles, escriben los ingleses, y todo eso forma un volumen enorme de información, de información documental. Con un matiz muy importante, que además está hecho a todos los niveles. Se conservan biografías y se publican de generales, mariscales, sargentos, cabos, cocineros de campaña, herreros, muleteros, todo el mundo escribía. Nosotros vamos a publicar dentro de poco unas memorias que ha coordinado un historiador catalán, que se llama César Alcalá. Son las memorias de un teniente que se llama Rafael de Lluri Valls, era un catalán que se alistó en el regimiento de Guadalajara. Solamente en el periodo que va de 1808 a 1813, este tipo se hace lo siguiente. Él llega a ser capitán del regimiento de Guadalajara, es enviado a Etruria, a Italia, con parte del contingente español que tiene que proteger Etruria cuando España era todavía aliada de Francia. De ahí le envían al contingente español de la División del Norte, el Marqués de la Romana, a Hamburgo. De Hamburgo llega hasta Stralsund, en la Pomerania sueca, combate contra los suecos, contra alemanes, luego llega a Dinamarca, en Dinamarca le hacen prisionero, le mandan a un campo de prisioneros a Hamburgo, se alista en el regimiento José Bonaparte, se hace entera la campaña de Rusia, deserta, allí consigue alistarse al regimiento José Imperial Alejandro, que hacen los rusos, le vuelven a enviar a España, es decir, se recorre Europa entera andando, entera, pero con una especie de método ilustrado del siglo XVIII, él va escribiendo todo, las gentes, los pueblos, las rutas, las millas, las distancias, la comida, si le caen bien, si le caen mal, es decir, describe todo, pero con una profesionalidad y con un arte, bueno, pues como este caso, que de verdad es una maravilla, a mí me ha encantado leerme el libro, y son inéditas, son memorias inéditas, y salen memorias inéditas todos los años, pero decenas de ellas. Bueno, ya no quiero ni contar en Francia, como dice José Luis, es que pides un catálogo a ciertas librerías francesas y te entierran en los libros que salen cada año nuevos. Hay de todo, es todo un... Sin olvidarnos los grandes genios literarios que han tratado de una manera u otra, desde Tolstoy, bueno, Stendhal hasta Stendhal está con Napoleón, hasta Víctor Hugo. Byron recorre el campo de Waterloo 2 meses después de la guerra, de la batalla, camino ya cuando va hacia Suiza. Y ahí describe en grandes versos todo lo que le supone el campo de batalla, que lo recorre, se baja al caballo y lo recorre a pie, todavía los cadáveres calcinados y tal, porque era la única forma de echar cal, me imagino, no sé cuánto tardaría en recoger pues todo, despejar, pero duraba años duraban los restos de la batalla. Bueno, o sea, que hay muchos escritores, muchas anécdotas reales, no inventadas de novela, ¿no? Sino documentadas. Y una masa de documentación. Sí, claro. En fin, pues nos han descubierto muchos otros aspectos sobre Napoleón y sobre todo nos han descubierto que hay bibliografía abundantísima, muy abundante, vaya, y que quien quiera bucear un poquito más acerca de Napoleón tiene muchísimo, ¿no?, de dónde tirar. La verdad es que ha sido muy interesante. Gracias por venir y, como siempre, Enrique Santos, hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Miguel Moloy, hasta otro día. Hasta la próxima. Vamos a dar las gracias también a Carlos Canales, también a José Luis Blanco Quiñones, gracias, y como no a Fernando Martínez Lainez, gracias también. Gracias, como siempre, también a todos ustedes por seguirnos en este tiempo de tertulia, espacio en multidifusión para España e Iberoamérica. Hasta la próxima.